Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 31, es decir, programa casi como la cotización del dólar para tomarnos con un poquitito de humor una jornada muy intensa, aquí en la cuarta temporada en la pantalla de C5N. Por supuesto, vamos a hablar sobre economía, una economía que está cada vez más complicada enseguidita. Y también vamos a hablar del otro tema que no deja de darnos novedades, que es lo que hemos dado en llamar aquí el Gloria Gate. De hecho, en estos momentos siguen los allanamientos a 2 departamentos ubicados en el edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto haya novedades, tomamos contacto de inmediato con el móvil que está cubriendo el tema. Ya hay 15 detenidos, hay 11 arrepentidos, hay 11 indagados y un prófugo. Había 2, pero hoy se presentó Claudio Uberti. Claudio Uberti era el titular del OCOVI, del organismo que controlaba las concesiones viales, y aparentemente se presentó bajo la figura de arrepentidos, un funcionario más que vamos a ver qué es lo que dice. Todo esto empezó con los cuadernos. Pero me parece no, estoy seguro que a esta altura los cuadernos, o si ustedes quieren las fotocopias, han quedado en un segundo plano. Han quedado eclipsados, ya no ocupan el centro de la escena. ¿Y por qué? Porque después de los cuadernos vinieron los, entre muchas comillas, arrepentimientos de empresarios que casi todos ellos se mostraron como víctimas de una extorsión para forzarlos a dar dinero para las campañas electorales. Ese grupo de empresarios quedó en principio algo descolocado por el testimonio de otro arrepentido, que son los 2 ejecutivos de Techint. Uno de ellos, un hombre muy importante, histórico de la política argentina, Luis Bednaza, que no dijo que aportó dinero a la campaña electoral, sino dijo que aportó dinero para que el gobierno le gestionara, le facilitara en gestiones con el gobierno de Hugo Chávez la indemnización por una planta que el grupo Techint tenía en Venezuela, la planta Sidor. Lo que es la confesión claramente de una coima, pagar para que el gobierno haga una gestión ante otro gobierno a favor de la empresa. Pero eso no terminó ahí. Lo más explosivo, de mi punto de vista, que sucedió desde que se revelaron los cuadernos o las fotocopias de Centeno, fue la declaración de Carlos Wagner. Carlos Wagner, dueño de una constructora mediana a grande, Esuco, pero además durante mucho tiempo, durante buena parte del gobierno anterior, titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Y Carlos Wagner, en una declaración ante el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, dijo que él fue, por orden de Devido, por orden de Néstor Kirchner, o el organizador de un sistema de pago de coimas y para el otorgamiento de obra pública y en el reparto de las licitaciones. Carlos Wagner dijo que esto se lo pidió Devido, que él actuaba como organizador y que la orden venía de Néstor Kirchner. De este tema vamos a estar hablando con Alberto Fernández, jefe de gabinete, cuando, según Carlos Wagner, todo esto comenzó a suceder. Por supuesto que con Alberto Fernández no solo vamos a hablar del Gloria Gate, de lo que dice Carlos Wagner, también vamos a hablar de qué es lo que pasa en el peronismo y en el kirchnerismo con todas estas novedades que día a día se van revelando. ¿Qué opina Alberto Fernández sobre lo que está sucediendo ahora en el edificio donde vive Cristina? ¿Qué opina Alberto Fernández sobre Bonadío y su mirada acerca del 2019? Y en el programa, hacia el final, vamos al pasar del verde. Estuvimos hablando mucho del verde, lamentablemente no hubo aprobación el miércoles pasado, pero sí un enorme avance en la sociedad, y me atrevería a decir que en 2020 la despenalización, la legalización del aborto va a ser ley. Ahí están viendo, detrás mío en pantalla, hoy no vamos a hablar del verde, vamos a hablar hacia el final del programa del naranja. Así como el verde simbolizaba la lucha, las movilizaciones a favor de la legalización del aborto, el naranja simboliza las movilizaciones para separar la Iglesia del Estado.
para que Argentina sea un Estado laico. Tenemos aquí invitados a gente que conoce muy bien el tema eclesiástico. Pero antes, como les dije, vamos a hablar de economía. Otro día dificilísimo para la economía que se sigue complicando. Decía, a tono de broma, programa número 31, el dólar casi en 31. El Banco Nación terminó vendiendo dólares a 30,50, llegó a vender a 30,70 y el promedio en casas de cambio y bancos fue de 30,68. Para que tengan una idea, cuando Mauricio Macri el 8 de mayo anuncia que va a acudir al Fondo Monetario Internacional para un préstamo para asistencia financiera, el dólar estaba un poquitito debajo de 24. No solo en estos 3 meses y pico, desde que Argentina está en acuerdo con el Fondo Monetario, el dólar aumentó todo eso, sino que la inflación subió, el poder adquisitivo de los salarios bajaron, las reservas, pese al dinero que ingresó del Fondo Monetario, no paran de bajar. La situación está realmente difícil. No solo aumentó el dólar hoy, sino además bajaron los títulos públicos. Y eso es la contracara del riesgo país, que está bien por encima de los 700 puntos. Es decir, que si un bono de Estados Unidos paga 3% anual, si Argentina quisiera salir hoy a pedir dinero prestado, debería pagar más de 10, 7 puntos adicionales, de ahí el riesgo país de 700 puntos. A lo que se suma que hoy Luis Caputo, el presidente del Banco Central, anunció una nueva suba en la tasa de interés. Si ya de por sí la tasa de interés estaba en las nubes, a partir de hoy está aún más arriba, en un nivel más alto del que ya tenía. Y si hasta ahora el nivel de tasa de interés que había castigaba, perjudicaba, dificultaba mucho la actividad productiva, el endeudamiento para consumo, esto no hace más que agravarlo. Y si a eso se le suma la pérdida de poder adquisitivo, si a eso se le suma que el Estado está en pleno proceso de ajuste, que va a seguir adelante, se está elaborando el presupuesto 2019 con los recortes, la perspectiva de recuperación se va alejando en el tiempo. Hasta hace 2 semanas, 3 semanas, desde el gobierno y muchos economistas daban por perdido el tercer trimestre. El segundo trimestre fue muy malo y daban por perdido este trimestre. Descontaban que va a ser un trimestre recesivo, pero en el gobierno, y había algunos economistas, vaticinaban que en el cuarto trimestre la economía podía empezar a aterrizar para crecer poquito, pero crecer en 2019. Esto hasta hace 2 semanas. El panorama ha cambiado por todos los hechos que vienen sucediendo, por la tormenta que no acaba, y ahora la perspectiva de recuperación, de rebote, se ha corrido al año que viene. Ya casi no hay economistas que se dedican a vaticinar, a pronosticar, que estén adelantando un rebote, una recuperación para 2018, que va a terminar siendo un año recesivo, y recién hay expectativas para 2019 si es que toda esta tormenta se calma. Ha cambiado el clima, ha empeorado el clima, y la mejor manera que encontré para ilustrar cómo ha cambiado el clima es comparar qué decía el gobierno al principio de su gestión, pero durante varios meses más, y qué dice ahora. Los invito a ver y a escuchar cuáles eran las promesas las principales promesas, los compromisos, no solo de campaña, después también ya como presidente de la Nación, de Mauricio Macri. Queremos acabar con la lógica de amigos y enemigos. Por eso quiero unir la Argentina con una democracia más sana,
donde nadie que piense distinto se sienta perseguido. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Otro de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. Una Argentina y una Santiago con pobreza cero. ¡Pobreza cero! Pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Era un presidente que mostraba y prometía y presentaba un futuro mejor. Esos eran los objetivos. Es más, Mauricio Macri, en más de una oportunidad, dijo: yo quiero que a mi gobierno se lo evalúe por los datos de pobreza. Y les repito algo que les comentaba programas atrás. El 27 de septiembre, el INDEC da a conocer el dato de pobreza del primer semestre de este año. Y todo indica que después de una leve baja que tuvo, ese número que se va a difundir el 27 de septiembre va a marcar un aumento en la pobreza. Ni hablar cuando en marzo, ya en plena campaña electoral, estaremos a pocos meses de la PASO y de la elección presidencial, se va a conocer el dato del segundo semestre de estos momentos. Y ahí seguramente la pobreza va a empeorar. Pero bueno, eso era el país que planteaba, que nos mostraba el presidente de la Nación. Un país que iba a mejorar en vías de llegar en algún momento a la pobreza cero, pero con una pobreza cayendo. Presten atención a lo que el fin de semana el jefe de gabinete Marcos Peña nos decía en un reportaje del diario La Nación como el principal objetivo del gobierno ahora. El objetivo central sigue siendo evitar una gran crisis económica. Es decir, ha habido un cambio de 180 grados. De un país que iba rumbo a mejorar la situación de pobreza, crecimiento, mejorar la democracia, a un gobierno que se conforma con evitar una gran crisis económica. Palabras textuales del jefe de gabinete este domingo. El contraste marca claramente cómo ha cambiado el optimismo, cómo ha pasado de optimismo a pesimismo desde el propio gobierno. Y la verdad es que los economistas y quienes más o menos están entreviendo el futuro coinciden con esto. Hoy el gobierno tiene como principal desafío parar la gran crisis que comenzó siendo cambiaria en abril y que poco a poco se está transformando en social, en económica y en política. Más adelante, Manuel Álvarez Agis, en su clásica columna de desafío de las ideas establecidas, va a desafiar esto de que la tormenta ya pasó. No lo dijeron hace mucho, hace un par de semanas, no, la tormenta ya pasó, lo peor ya pasó. Tarea de Manuel para contrarrestar esa afirmación. Ahora vamos a hablar de varias cosas, entre ellas del Gloria Gate con Alberto Fernández. Alberto Fernández, gracias por venir. Gracias. Día pesadito, intenso, en realidad como los que preceden desde hace varias semanas. Te propongo lo siguiente, empecemos por el tema, que lo he llamado el Gloria Gate, los cuadernos, los arrepentimientos y demás. Te propongo compartir declaraciones de lo que yo presenté como, desde mi punto de vista, lo más explosivo que ha ocurrido desde que apareció Centeno como protagonista, que es parte de la declaración de Carlos Wagner, según los textuales que publicó el Diario de la Nación. ¿Te parece? Sí. Ahí vamos a ver en las placas algunos párrafos que seleccioné de la declaración de Carlos Wagner. Como les decía, ¿no? Dueño de una constructora mediana grande y durante buena parte del kirchnerismo titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Todos sabían que yo era el amigo de Julio De Vido.
En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente, Néstor Kirchner, debía garantizar en forma personal el éxito, acorde a los intereses del gobierno, en las licitaciones públicas que se llamaran a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos, porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. Sigue Carlos Wagner diciendo lo que van a ver en la placa siguiente. Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían cada una de ellas. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos, se refiere a los pliegos de licitación. Una tercera declaración de Carlos Wagner que elegí, ahí explica, el porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y el 20% del total de la obra. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno. Y por último, la declaración es mucho más extensa. El sistema interno, pues le preguntan, ¿y la plata a dónde iba? Y Wagner responde, el sistema interno de los funcionarios, una vez que recaudaban el dinero, tengo la impresión de que era para arriba. Eso era lo que decían Barata y López. López se refiere a José López. Barata era el encargado de las obras energéticas y López era el encargado de casi el resto de la obra pública. Y Wagner decía, era plata para arriba. Impresionante. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Vos eras jefe de gabinete en 2004. Sí, pero no, a ver, hay varias cosas como para que uno pueda reflexionar sobre este punto. Lo primero es que el que está declarando es un acusado que tiene posibilidad de mentir para aliviar su situación o de decir esto para aliviar su situación, porque él se está autoincriminando en esto. A veces se presenta como el organizador y el que controlaba. Por eso, él en este caso, uno cuando está acusado puede mentir para aliviar su posición, o puede mentir, o puede decir esto para aliviar su situación, porque él está dentro del sistema de los imputados colaboradores. Sí. ¿Ok? Ahora, Alberto, vos bien sabés que... si... Pero déjame terminar. Él está declarando esto, y la verdad es que puede ser que haya pasado así. Totalmente, puede ser. Lo que no sé es dónde termina eso, porque él lo que habla es de un planteo que le hace debido, de dos cobradores que iban a cobrarle, que le decían que la plata iba para arriba, no sabemos muy bien para dónde iba. Ahora... Bueno, ¿arriba de Julio Devido? No, arriba de Barata y de López. Bueno, estaba Julio Devido y Néstor Kirchner. Bueno, por eso a mí me da la impresión, mira, o sea que yo me enteré de esto hace un mes más o menos atrás, de este tema de los cuadernos. ¿Antes de que se hicieran públicos? Absolutamente. Y ¿se puede saber cómo? No sé si hago una infidencia, pero lo sabía. Y luego cuando me lo contaron dije, miren, es una gran oportunidad que tienen para descubrir cómo funciona la obra pública en Argentina. Porque es un tema que hace mucho tiempo, perdón, yo no dije que Warner estaba mintiendo, digo porque estoy leyendo el graph. No dije eso, dije que un acusado tiene derecho a mentir y que en este caso por ahí no está mintiendo porque está colaborando. Corrijamos el... pero no dije eso. Yo lo que decía era, cuando me lo comentaron... Una gran oportunidad de decir... Una gran oportunidad para investigar cómo funciona la obra pública. Porque hace muchos años que vengo planteando esto yo. Hace 2 años y medio atrás escribí un capítulo de un libro que se editó en Chile, que se llama Claroscuros del progresismo en América Latina. A mí me tocó escribir, ahí escribió Marco Aurelio García, Carlos Ominami y otros, y a mí me tocó escribir el capítulo de la corrupción, y yo planteé el problema de la obra pública como un problema muy serio en toda América Latina, la Argentina, Brasil, el caso Odebrecht como un caso testigo que asoma en el continente,
Y la verdad es que cuando me lo dijeron, digo, bueno, tal vez tengamos la oportunidad de poder descubrir cómo esto funciona. Déjame primero agotar el tema personal, porque te tengo a vos enfrente corresponde que te lo pregunte. Si eso fue, si sucedió como Carlos Wagner cuenta, cuesta creer que un jefe de gabinete con toda la confianza, no cuesta creerlo, con toda no, la para confianza nada. y centralidad que vos tenías. Sí, pero eso no tiene nada que ver, porque los que delinquen no le andan contando a todos que están delinquiendo, ¿eh? Y vos en aquellos años te la pasabas escribiendo de que yo tenía muchas diferencias con Devido. Muy razonablemente pudieron haberme contado. Vos, Morales Solá, Van der Kooi, vivían escribiendo de la interna de Devido Fernández, con lo cual es muy razonable que si esto pasó así, yo no estuviera enterado. No descartás que esto pudo haber pasado así, o sea... ¿Cómo voy a descartarlo si un tipo te está incriminando? No lo puedo descartar, si un necio, si dijera que es mentira. De ningún modo lo puedo descartar. Hay alguien que está autoincriminándose diciendo esto. Wagner dice, ¿no? Lo primero que veíamos en pantalla, que Devido lo convoca, pero ¿por dónde Kirchner? Bueno, lo que pasa es que también hay que ver exactamente cómo funcionó todo esto. Por eso, a mí me parece lo mejor que podríamos hacer es dejar que las cosas transcurran, que la investigación se haga adecuadamente, que se respeten todas las garantías procesales y que se resuelvan las responsabilidades. Soy el primero que lo quiere, porque yo no participé de nada de esto. No en vano no estoy en ningún cuadernito. ¿No te sorprende ¿Qué cosa? todo lo que está saltando a Bueno, la es luz que yo hace mucho tiempo que vengo planteando, el problema de la cartelización de la obra pública. No es de ahora, hace muchos años que lo vengo planteando. En su momento Lavagna advirtió, ¿no? Y yo también lo planteé en aquel momento. Y yo también, lo que pasa es que la cartelización supone lo que dice Wagner, empresas que se ponen de acuerdo para distribuirse las obras y empresarios y funcionarios que lo toleran. A cambio de un retorno. A cambio de un retorno, por eso te digo, la cartelización es un problema de toda América Latina. Odebrecht fue el caso más categórico. Ahora, hay que ver exactamente, porque vos tenés que entender también que eso, López dice la plata iba para arriba, pero los 9 millones de dólares estaban en el baúl de él. Hay que ver cómo funcionó. A mí me parece, claramente yo no estuve al tanto de esto, pues si yo hubiera sabido esto, hubiera puesto el grito en el cielo, realmente. Yo hoy tengo menos bienes que cuando fui ministro, así que, y como yo, somos muchísimos los que fuimos ministros en esa época y no participamos de ninguna de estas cosas. Pero sos consciente, ¿no?, que cuesta creer. Si uno le da crédito. No te voy a tolerar que digas eso. Eso solo es la ignorancia de quien no sabe cómo funciona la administración pública. No sos un ignorante en ese punto, así que no te muestres así. ¿Compartimentos tan estancos? Absolutamente. ¿Sí? Todo el sistema administrativo del Estado supone un sistema de delegación. Y nosotros, ni el jefe de gabinete, ni el presidente, participa de las licitaciones. Ni de la obra pública, ni ninguna. La obra pública es un tema muy sensible. Y entonces todos vuelcan la mirada sobre el presidente. Pero, ¿por qué no reparás en el caso Cunitas? También es una licitación, hecha en otro ministerio. Nadie se le ocurrió llamar al presidente para que responda por el caso Cunitas. Lo que pasa es que, claro... El caso Cunitas es un poroto muy chiquito. Pero ¿qué importa? Pero no importa. Bueno, vos lo que estás planteando... Puede ser un caso, eso puede ser... No, vos lo que estás planteando es caso aislado. Vos lo que estás planteando que un esto presidente... Era sistemático. No. Vos lo que estás planteando... No, sí, perdón, esto sí. Sistemático. Pero lo que vos estás planteando, lo que estás diciendo... es que un presidente o un jefe de gabinete tienen que estar al tanto de todas estas cosas. Y no es así. Porque cuando alguien delinque, se ocupa particularmente de no ser descubierto. Con lo cual, y además yo tenía con ese ministerio muchos problemas, no te voy a explicar, te cansaste de escribirlo vos en página 2 en aquellos años. Así que no tiene sentido que lo discutamos. ¿Cómo pensás que esto impacta en el kirchnerismo en particular, en general, y en Cristina en particular? Yo creo que es un tema que ojalá se pueda dirimir la responsabilidad de cada uno. Lo que quisiera es que se haga respetando las reglas del debido proceso, que eso es lo que está en crisis ahora. Eso está en crisis. Vos dirás, bueno, pero no es importante. Es muy importante, ¿eh? Muy importante. En ningún momento dije No, porque como te veo con la tendencia a darle mayor trascendencia al contenido de fondo, que es razonable,
Digo, también hay que darle la misma trascendencia a las formas. Y las formas acá me parece que están en crisis. Te lo dice alguien que además no tiene nada que ver con el proceso, no está en ningún cuadernito, nunca hizo nada parecido a esto, pero me parece que lo importante es que las cosas se hagan bien y que las investigaciones se hagan bien. Con tu experiencia política, ¿te parece inteligente la manera en que Cristina y el kirchnerismo en general están enfrentando esta crisis, este cimbronazo? Cristina lo que está haciendo es respondiendo a una serie de imputaciones. Todas las imputaciones tienen el mismo sentido, ¿eh? Todas. Siempre se habla de una asociación ilícita que está vinculada a la obra pública. Hasta aquí, el cártel eran Lázaro Báez y Cristóbal López. Ahora, cuando aparece el cártel, ninguno de los dos está. Y siempre todos ponen a Cristina como jefa del cártel. Mejor dicho, de la asociación ilícita donde el cártel es parte. Tiene 6 causas Cristina, 5 se iniciaron ante el mismo juez. 5 tienen las mismas características que estas, son operaciones como mellizas, porque estos casos se están investigando en lo de... Estos mismos casos se están investigando en lo de Martínez Giorgi y en lo de Casanello y en lo de Ercolini, que tiene la causa madre de la obra pública. Ahora, las supuestas irregularidades en el procedimiento judicial, la eventual violación de garantías, la tal vez mala tarea del juez Bonadí, del fiscal Stornelli. Si esto es cierto, en todo caso, podrán frustrar una Exactamente, investigación. esa es mi preocupación. Pero no niegan, yo no me niego, yo no soy de los que dice esto es mentira. No, si hay alguien que lo está diciendo y se está autoincriminando, ¿cómo voy a decir que es mentira? De ningún modo, pero lo que pasa es que vos lo que tenés que garantizarte es que las pruebas que se produzcan sean de acuerdo a los sistemas legales preestablecidos. Y acá lo que yo veo es que se saltean muchas reglas del derecho procesal. Con las prisiones preventivas como manera... Bueno, yo te doy un ejemplo. Si resulta ser que hay una asociación ilícita entre empresarios y funcionarios, un empresario comete el mismo delito que el funcionario. No puede ser que un funcionario que se declara culpable de hacer un aporte para la política, que no es muy distinto a lo que está diciendo Wagner, porque Wagner dice que eso tenía por objeto financiar a la política. No es lo mismo que resulta ser que entra Calcaterra y dice, no, yo di plata para la política, es lo mismo que dice Wagner. ¿Ok? No, dice otra cosa distinta. No, Wagner lo que dice es que se ponían de acuerdo y que el porcentaje que recaudaban por eso era para la política. No, por eso yo planteaba al comienzo, entre otras cosas, la importancia política y judicial de la declaración de Wagner es que deja descolocados a todos los anteriores. ¿Cuál es el argumento de los anteriores? Relativamente lo deja descolocado, porque finalmente... porque él habla de cartelización, y es correcto. Bueno, y cuenta que estos son retornos pero es que por obra pública. Okay, pero nosotros decían, son aportes de campaña. Son aportes de campaña. La pregunta es, vamos a dar por cierto, esto empezó siendo un cohecho con fraude de la administración pública, del que participaba un funcionario y un empresario. El empresario dice, no, yo daba aportes para la campaña y se fue a su casa. Ahora es el mismo hecho del funcionario. ¿Por qué el funcionario se quedó adentro? Si es el mismo hecho. Hay muchas cosas que se vuelven arbitrariedades cuando vos revisás. Da toda la impresión, pero también da la impresión, e insisto, de que es verdad. Claro, da toda la impresión de que la parte que creo que no me estás entendiendo, y que lo he dicho todos estos días, es que tenemos una gran oportunidad para descubrir la verdad. No la frustremos por malos procedimientos. Tengo la sensación que el encono de Bonadío con Cristina hace correr riesgo a que esta investigación termine bien. ¿Pensás que el gobierno está interviniendo, está fogoneando? No lo pienso, lo cuentan todos. Dicen que Calcaterra lo llamó a Macri, que Macri lo llamó a Angelici, y que Angelici lo fue a ver a Stornelli, y que entre todos armaron la declaración de Calcaterra. Eso sin justificarlo de ninguna manera, pero puede encapsularse es el familiar del presidente y está rozando una empresa de la familia. Ahora, ¿te parece poco? No me parece. No sé por qué lo minimizas así. Empecé diciendo, no lo estoy minimizando. Estoy diciendo,
puede tratarse del caso del primo del presidente y de No puede, se trata del primo del presidente, se trata de una empresa vinculada a la familia del presidente, y el presidente mandó un emisario que hable con el fiscal para que arregle la situación de su primo. Sí, señor, y si eso sucedió, está muy mal. Lo que te pregunto es, si vos pensás que el gobierno está detrás de toda la orquestación de todo. No creo, porque me parece, no creo porque no son creo. Dos cosas distintas. No creo que esté detrás de todo, porque creo que le estalló un problema al gobierno. O las empresas porque del cártel de la obra pública los Macri son fundadores. Crearon SOCMA en diciembre del 76 para hacer negocios con la dictadura. Y financiaron durante muchos años, estos mismos cárteles financiaron a Macera durante muchos años. Después llegó Alfonsín y hicieron la patria contratista de la que tanto hablamos en aquellos años. Después siguieron y por eso, si vos revisás, porque hace años lo vengo planteando, lo que Lázaro Báez era en Santa Cruz, era Gualtieri en la ciudad de Buenos Aires, o era Macri en el gobierno de Grosso. Era todo lo mismo. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de terminar con eso. Hagámoslo bien. Alberto, pasamos a la política partidaria, si se quiere. ¿Cómo...? ¿Vas a dejar de tratarme como un acusado acá? No te traté como un acusado. Me pedís explicaciones como si yo fuera el responsable de todo esto. Dale. Bueno, vos comprendés que... Yo todo lo comprendo. Bueno, entonces pasemos a la política partidaria. Dale. ¿Cómo modifica el tablero, el panorama electoral? No, esto complica toda la política. No es que ¿De qué complica... manera? Y bueno, porque la gente finalmente lo que siente es que todo esto es una inmundicia, definitivamente, que afecta al peronismo, afecta al primo del presidente, a las empresas del presidente. Ahora aparece Midling, todo tiene que ver con todo, con lo cual esto lastima a todos. No es que esto lastima a algunos por ahí los afecta más, creo que a Cristina puede afectarla más, sin ninguna duda, pero esto afecta a todos. Vos venías trabajando, uno de los que venía trabajando en tratar de armar una unión de la oposición peronista lo más amplia posible. Sigo haciendo. En esa tarea, ¿cómo interfiere esto? No, yo creo que no, yo creo que afecta a todos, vuelvo a repetir esto. Digo, acá no es que alguien queda a salvo. Digo, yo me fui hace 10 años del gobierno, y hace 10 años que he criticado, durante 10 años critiqué a Cristina. Pero... Más puntualmente, un Urtubey, un Massa, un Pichetto, un ¿Por qué van a Schiaretti? quedar a salvo ellos si ellos acompañaron a Cristina hasta el último día? ¿Por qué van a quedar a salvo? Yo no siento eso. Yo creo que todo afecta por igual, afecta a toda la política argentina esto. Porque lo que la gente percibe es que es un negocio espurio de empresarios y políticos. Esto es lo que la gente percibe. Claro, pero al momento de una competencia electoral, en definitiva, se trata ¿Por qué van de a eso? ¿Por qué van a sentir que Urtubey o que Pichetto, que tuvieron hasta el último día con Cristina, son ajenos a todo esto? ¿Por qué? Porque van a sentir que Macri sale beneficiado si su empresa es una de las pagadoras. ¿Por qué? Esto es algo que salpica a todos. ¿Por igual? Yo creo que salpica mucho a todos. ¿Por igual? No, te dije recién, tal vez la salpica más a Cristina. Pero salpica a todos, a todos. No es que alguien pueda hacer campaña hablando de esto en contra del otro. Yo no lo siento así, no lo siento así. Me da la impresión que la tarea en la que vos estás se dificulta. O sea, el objetivo de hay 2019 con un peronismo unido que incluya... Yo también creo que, yo creo que tal vez sea más difícil, pero yo creo que también es más difícil para Macri, para Vidal, para todos los que tienen que explicar que ellos son ajenos a lo que está pasando entre Calcaterra y el presidente. Por eso digo, es cierto que tiene una mayor resonancia el tema de Cristina, pero creo que a todos los afecta. Y a sus Teniendo en votantes. cuenta además que Y a sus votantes, ¿no? El macrismo venía de dos hechos de irregularidades, corrupción. Exactamente, marcados. pero además al macrismo lo votaron para que estas cosas no ocurran. Y hay 80 millones de pesos sin explicar en la provincia de Buenos Aires, que se ha repetido en todo el país ese procedimiento. Lo que pasa es que acá se concentró... ¿Te refieres la a los aportes? Sí, absolutamente. Se concentró la atención en la provincia de Buenos Aires, pero ocurrió en todo el país. Entonces, por eso yo digo, acá hay un problema que tal vez nos conduzca a un segundo debate, que es el debate de cómo financiamos la política, si es que los argentinos valoramos la democracia y necesitamos... ¿Cuánto de una campaña electoral era dinero negro, a grosso modo? No tengo noción. No tengo noción. Cristina hizo mucho por evitar eso, ¿eh? Seamos justos.
Cuando resolvió que los espacios televisivos, radiales, son gratis, bajó los costos de la campaña una enormidad. Eran los mayores costos de la campaña. Por eso es que Clarín, Nación están despotricando para que se termine esa norma. Porque era un gran negocio para ellos. Pero igual yo creo que es un debate que tenemos que dar, ¿no? Cómo se financian las campañas, hacerlo del modo más transparente posible. 13 de agosto de 2018, que es hoy, ¿tenés dentro de los potenciales candidatos del panperonismo un candidato favorito, un preferido? No, yo creo que asoman todos. Yo creo que el candidato final todavía no ha asomado. Pero yo creo que hay buenos candidatos en marcha. Felipe es un buen candidato. Agustín creo que es un hombre respetable. Cristina no sé qué va a hacer. No tengo idea. Lo que creo es que nosotros tenemos que animarnos a hacer un debate muy franco de cara a la gente, debatir entre nosotros, discutir y ser capaces de generar una propuesta como alternativa al presidente, que no solo sea mejorar a Macri. Nosotros tenemos que mejorar a Cristina. Debemos mejorar a Cristina. Porque no se trata de reponer un régimen. Esta idea de vamos a volver ¿para qué? Para hacer lo mismo. ¿La viste por última vez cuándo? Hoy. ¿Hoy la viste? ¿Se puede saber algo de la charla? Sí, no, hablamos de la presentación, hablamos de la causa, hablamos un poco de ¿Está golpeada? No la veo golpeada, no la veo golpeada. Sinceramente, bueno, Cristina es muy difícil de golpear, la verdad es que no digo ninguna novedad, es muy difícil de golpear. La veo, si la palabra me preguntás, la veo muy indignada con lo que siente que le está pasando. Siente que le están involucrando en un tema que no es de ella. ¿Pensás que ella cree que debajo suyo, en las cercanías, sucedían cosas como las que Wagner cuenta? Y yo lo he hablado puntualmente y no soy yo para hablar, yo no hablo en nombre de Cristina, pero es una necedad negar que algo ha pasado. Porque evidentemente algo ha pasado. Lo que también es una necedad es no darse cuenta de las irregularidades que el proceso tiene y de los abusos del juez Bonadío. También es una necedad. Porque este caso creo que sería muy bueno que... No voy a abrir juicio sobre el juez Bonadío, pero sería muy bueno que salga de su ámbito y que un juez imparcial lo tome y lo lleve adelante. Lo que nosotros no tenemos hoy acá es un juez imparcial. Alberto, te invito a escuchar la columna de Manuel Álvarez Agis, desafiando, para charlar un poquitito de economía, que es algo que le prestas atención. Dale. La clásica columna de Manuel Álvarez Agis, el desafío económico a la idea de que lo peor ya pasó, de que la tormenta ha quedado atrás. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Alberto. Vamos a desafiar una tesis bastante conocida tanto por el fondo como por los gobiernos que acuden al fondo, que dice básicamente que cuando uno acude al fondo, lo que hace es restablecer la confianza de los mercados y entonces toda la plata que te presta el fondo no la necesitas usar, porque el mercado, cuando ve que el fondo garantiza cierto tipo de políticas económicas, lo que hace es volver a confiar en ese país y finalmente volver a prestarle plata a ese país. La verdad que en este caso tenemos prácticamente un caso de laboratorio, porque el acuerdo con el FMI lleva nada más que 40 días y estamos al borde de pedirle perdón al FMI, o sea, pedirle un waiver, que técnicamente lo que significa es, dado que Argentina está a punto de violar el acuerdo, pedirle al fondo revisar ese acuerdo para volver a armarlo y tratar de que esta vez no fracase. Hoy vamos a ver qué pasó exactamente después del acuerdo con el fondo, el antes y el después del acuerdo con el fondo, para ver si efectivamente volvió o no volvió la confianza. En la primera placa que vamos a ver hoy, lo que vamos a mostrar es básicamente cómo cambió la dinámica de las reservas internacionales, o más bien cómo no cambiaron la dinámica de las reservas internacionales antes y después del acuerdo con el fondo. Cuando empezó este lío, allá por abril de este año, las reservas estaban en 62.000 millones de dólares, tuvimos una corrida que nos costó una pérdida de 14.000 millones de dólares y el fondo nos hizo un primer desembolso por prácticamente
la misma plata que perdimos. 15.000 millones de dólares fue el desembolso con el fondo. Se volvió al mismo lugar. Se volvió incluso un lugar mejor, pero esto es lo que importa cuando hablamos de corridas. Lo que importa en las corridas no es la foto, sino la película. ¿Qué queremos decir? No importa el nivel de reservas de un momento puntual en el tiempo, sino la velocidad a la cual vos perdés reservas. Y como vemos en la segunda parte del gráfico, Argentina ya perdió prácticamente la mitad de lo que le aportó el Fondo Monetario Internacional, con lo cual si uno mira con detalle el gráfico, la velocidad a la que estamos perdiendo reservas es un poco menor que a la que perdimos en el medio de la corrida, pero lo cierto que es que esa velocidad se ha ralentizado a función de una tasa de interés altísima y fundamentalmente pateando básicamente dólares para adelante con lo que ahora es un nuevo instrumento de política monetaria, que son las letes en dólares. O sea, es decir, no tengo dólares hoy, pero te lo voy a dar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses o dentro de un año. O sea que... ¿Sería, Emanuel, esas letes en dólares el equivalente a lo que fue en la gestión de ustedes el dólar futuro? Tiene una leve diferencia, que es la siguiente. Una cosa es vender dólar futuro, que significa vender un instrumento que se paga en pesos, se suscribe en pesos y está atado a la variación del dólar. El fondo le prohibió a el Banco Central vender dólar futuro, entonces el Banco Central no tuvo mejor idea que vender dólares en el futuro. Esto es... Es un compromiso en dólares, lo va a tener que pagar en dólares. Exactamente, es un compromiso en dólares que tiene una tasa de interés. Creo que la tasa de interés que fueron pagando las letes muestra lo complicado del asunto. Las letes empezaron pagando a fines del año pasado 3% en dólares, hoy ya pagan prácticamente 5% en dólares a un año. O sea que esa tasa está reflejando un poco la incredulidad del mercado, de la capacidad del gobierno de resolver esto con letes. Pero vamos a ver en la siguiente placa otra de las estrellas, lamentablemente, de esta situación, que es una cosa que ha vuelto a la Argentina, que es el riesgo país. Este es el indicador paradigmático de si ha vuelto o no ha vuelto la confianza en la Argentina. Mirá, cuando empezó el año el riesgo país estaba en 349 puntos básicos. ¿Qué significa esto? Esto es simplemente la sobretasa que paga Argentina respecto de la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos. Estados Unidos está pagando más o menos 3%, quiere decir que Argentina para financiarse a 10 años pagaba 3% más 3,49%, o sea, 6,49% cuando empezó el año. El 9 de mayo de 2018, un día muy importante por dos cuestiones. Una, porque se anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario. La segunda es porque fue mi cumpleaños. Yo no recibí ningún regalo. En ese orden, ¿no? En ese orden importante. Quiero marcar que el gobierno recibió 15.000 millones de dólares, yo nada de parte del Fondo Monetario. Te lo vamos a pagar con intereses, ¿no? Con esos intereses. Les voy a estar profundamente agradecido. Ahí el riesgo país estaba en 489 puntos básicos y a posteriori del acuerdo, el riesgo país casi que se duplicó. Hoy cerró en 730 puntos básicos. Esto quiere decir que Argentina se estaba financiando antes del acuerdo con el fondo al 7% a 10 años, hoy se está financiando al 10,5% a 10 años, con lo cual no ha vuelto la confianza. Y en la última placa vamos a ver básicamente por qué no volvió la confianza y vamos a ver el principal argumento que tenía el gobierno para decir que esta situación era sostenible. Esta es una cuenta muy interesante que hace la gente del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, que es la cantidad de dólares que debe Argentina en relación al tamaño de su economía. Fíjate que en 2015 Argentina debía la mitad de lo que produce en un año en deuda. Digamos, estaba endeudada al 50%. Ese ratio más o menos se mantuvo en 2016, en 2017 aumentó levemente al 57% y hoy, parados a hoy, en el segundo trimestre del 2018, explotó hasta un 87%. Eso es dólares, no pesos traducidos a dólares. No, esto es, a ver, porque esta es la cuenta interesante, digamos. 3/4 partes de la deuda argentina está denominada en dólares. Digamos, un cuarto no, 3/4 partes sí. Y del producto total de la economía argentina, nada más que el 10% está en dólares, que es básicamente nuestras exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una división donde lo que va arriba de la división está prácticamente todo en dólares y lo que va abajo, que es el Producto Bruto Interno de la Argentina, nada más que un décimo de eso está en dólares. Entonces, el problema es que el nivel de endeudamiento de la Argentina depende del tipo de cambio que vos tengas. Argentina durante 2 años sostuvo un tipo de cambio muy bajo a fuerza de tomar deuda
cosa que no se pudo sostener, y cuando no se pudo sostener eso que era una fortaleza, que era el bajo nivel de endeudamiento, se transformó en una debilidad. Con lo cual ahí estamos en esta situación, que claramente es una tormenta. Lo único que a uno le da cierta frustración es que el gobierno durante 2 años y medio bailó la danza de la lluvia. Entonces es razonable que ahora, si desregulamos el mercado de esta manera, estemos viviendo esta situación tan compleja. Te traje un libro. Yo sé que siempre recomendás un libro, pero antes del libro, el gobierno fue a buscar al Fondo Monetario en medio de, usemos la metáfora en lugar de tormenta, si querés, un incendio, como bombero, ¿sí? Y vino el bombero y prestó 15.000 palos verdes y promesa de desembolsar 50.000 en un par de años. No sirvió. El incendio que había sigue. ¿Qué alternativa hay? Mira, déjame lo que te cuente con una historia que contamos la semana pasada en una clase para no economistas, que creo que sirvió para aclarar el asunto. Imagínate que vos durante 2 años y medio fuiste al almacenero y le pediste fiado. Y un día el almacenero te dejó de dar fiado. Volviste la otra semana y le dijiste, ahora me vas a tener que prestar porque tengo esta tarjeta de crédito con un límite de 50.000 millones de dólares. Imagínate que si me prestan 50.000 millones de dólares, vos me podés dar fiado. El almacenero te pregunta, ¿pero qué banco te dio la tarjeta? El Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí el almacenero se da cuenta que la plata no te la prestaron. Simplemente hicieron de cuenta que te la prestaban para que vos pudieras recobrar la confianza del almacenero. Entonces esto se soluciona, como cuando tenés mucho fiado en el almacenero, yendo con la plata, no volviendo a pedir prestado. Y esa plata hoy son dólares. El acuerdo con el fondo fueron 50.000 millones de dólares de anuncio, pero efectivamente el gobierno solo puede usar 7.000. Y 7.000, claramente a todas luces, se ha quedado corto. Entiendo con lo que decís, que si Caputo, Duhovne, Macri consiguieran que aumenten los desembolsos o anticipen los desembolsos, ¿eso podría servir? Hay que conseguir que el gobierno pueda vender dólares, pero aparte los pueda vender de manera sorpresiva. O sea, el gobierno le ha explicado al mercado cuántos dólares va a vender cada día de acá a fin de año, y el mercado le ha tomado el tiempo y se ha llevado todos esos dólares. Creo que lo que tenemos que conseguir es un término que podríamos denominar dólares de libre disponibilidad. O sea, un desembolso de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, pero que se puede usar discrecionalmente. ¿Te acordás cuando, por ejemplo, le pusimos un techo al dólar en torno a los 25 pesos con una oferta por parte del Banco Central de 5.000 millones de dólares? Sí. Bueno, esa era una forma que el Banco Central tenía de decir, yo si quiero vendo 5.000 y si no quiero no los vendo. Me parece que hoy estamos en esa misma situación, pero obviamente como el deterioro es mayor necesitamos muchas más reservas. ¿Qué libro trajiste? Como la situación es muy desagradable, traje una novela, digamos, pero para no perder la línea de la columna trajimos una novela escrita por un economista, ¿sí? Un economista griego que escribió básicamente una novela sobre una trama muy interesante. Aparece un banquero asesinado, degollado, en una Grecia que está en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo aparece una campaña anónima llamando a la gente a no pagar las hipotecas que la gente tiene con los bancos. Una novela escrita por un economista no puede ser más que una novela negra, y se llama Con el agua al cuello. No queremos ni dar ideas, ni dar diagnósticos, es simplemente una novela para dispersarse muy poquito de la situación económica. Gran novela. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Alberto, ¿te preocupa mucho esto? Sí, absolutamente. Yo hablaba recién... Alguien me preguntó hoy cuál es el mayor problema que tiene la economía argentina, y yo creo que el mayor problema es el riesgo del default. Y por último, ya que estamos hablando de economía, ¿lo ves a Roberto Lavagna queriendo jugar políticamente a la elección? No. ¿No lo ves? No, pero no sé si querrá o no. No lo estoy descalificando con esto, no lo sé, no lo veo. ¿Estás enojado por el reportaje? Nunca. Gracias por venir. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.